Sí, Alberto, porque este sacerdote además está en una labor humanitaria, pastoral, habla español y da pena con lo que ha escuchado caray, de nuestros ministros. No, Sí, si pues oyó escuchó las la barbaridades, jerga. por eso era mejor una pausa. ¿De un ministro? Sí, los ministros. Miren lo increíble de este párroco. El párroco de Gaza, Alberto, es el único sacerdote católico en la franja. Él dirige la Sagrada Familia, la parroquia de Gaza. Pues, de manera inexplicable, cuando todo el mundo huye de la guerra, el padre decidió regresar a la guerra. Padre Romanelli, gracias por escucharnos. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo anda? ¿Por qué decidió regresar, padre? Bueno, porque mi misión está aquí. Y si no pude hacerlo antes, porque las autoridades israelíes no me lo permitían. Tuve más de 7 meses esperando en Belén, después en Jerusalén, junto al patriarca, es decir, al obispo de Jerusalén, esperando el permiso para poder volver. Gracias a Dios, finalmente las autoridades me dieron el permiso en ocasión de la visita del cardenal, del patriarca de Jerusalén, y él vino 4 días y yo me quedé aquí con otras hermanas también que pudieron venir a hacer el relevo, a reforzar. Es la primera vez que podemos hacer esto en casi 8 meses que va la guerra. Porque bueno, en definitiva, porque es mi misión, estoy convencido que Dios me quiere aquí y para estar cerca de esta gente que quiero mucho y que conozco, ya que hace 19 años comencé mi misión en la franja, hace 5 que soy párroco, así que vivo aquí y bueno, es así. ¿Su parroquia, su iglesia, ha sido afectada? Sí, no tanto como el resto de la ciudad, gracias a Dios. Pero sí, hemos recibido impactos de más de una vez. La comunidad cristiana, tanto los católicos como los ortodoxos, la mayor parte de los que están refugiados en la parroquia son ortodoxos, es decir, son cristianos, pero que tienen no reconocen la autoridad del Papa en general, digamos, porque todos los que están aquí lo reconocen, pero digamos, pero es una iglesia apostólica, ¿no? Muy antigua. Entonces, digamos, de todos los cristianos que éramos al inicio de la guerra, que éramos 1.017 personas, nosotros, la comunidad cristiana, hemos perdido 36, es decir, muertos. 20 de ellos han sido muertos, asesinados por bombardeos o francotiradores, y los otros 16 han muerto en general por falta de asistencia médica. Además de esos 36 cristianos que hemos perdido desde el inicio de la guerra, tenemos 7 niños discapacitados, que eran musulmanes, que estaban a cargo de las hermanitas de la Madre Teresa de Calcuta, es decir, del hogar también que está aquí en el mismo predio de la parroquia, en la misma estructura, y bueno, ahí hemos perdido 7 niños también, lo cual, sobre todo por falta de medicación, por falta un poco de energía para los respiradores, etcétera. Padre, yo entiendo que su misión es estar ahí y pues usted puede tener un contacto espiritual mucho más directo con Dios por su condición y por sus creencias. Pero independientemente de los cristianos que usted atiende, de la gente que usted ve alrededor de su parroquia, pues por el frente deben pasar también niños, mujeres, hombres musulmanes. Cuando usted mira a los ojos de esas personas, de cualquier religión, ¿usted qué ve? ¿Para dónde van ellos? ¿Qué creen ellos? ¿Qué esperan ellos de la vida? Evidentemente nosotros servimos a todos, le contesté antes porque me preguntó de la comunidad cristiana. Los niños de la Madre Teresa son todos musulmanes, viven con nosotros, es decir, los hemos como adoptados, eran 54, ahora 7 los hemos perdido, y además servimos a miles de personas musulmanas, con comida, con agua y con medicamento y la asistencia médica. La gente tiene una capacidad de sufrimiento enorme. Eso no quiere decir que hasta cuándo va a llegar toda esta locura. La gran parte, tanto cristianos como musulmanes, están puestos en las manos de Dios. Ellos mismos dicen, el único que nos puede proteger de todo esto es Dios. Hay una tristeza enorme. Conocemos
un montón de casos de personas que han perdido toda su familia o que han perdido hijos, que han perdido nietos, hermanos, y el hecho que yo le ponga como ejemplo que usted me preguntaba, nuestra comunidad cristiana, es porque nosotros hemos perdido el 3,5% de la comunidad, es decir, en todas las familias hay un muerto, hay alguien que llorar. En la parte de afuera también, los vecinos, hay vecinos que han desaparecido su casa, no hay casi una casa que esté sin ser dañada en toda la franja, sobre todo en la ciudad de Gaza. Entonces, ¿hasta dónde? Bueno, Dios dirá. Eso es lo que más los tortura a estas personas, el hecho de no saber hasta cuándo va a durar esta guerra. Sí, padre, fueron casi 8 meses que estuvo ausente. ¿Qué encontró al llegar a Gaza y qué fue lo que más le sorprendió? Bueno, lo de la destrucción ciertamente, no obstante que yo sabía, porque estando afuera igual trabajaba noche y día para la misión acá, junto al Patriarca de Jerusalén y al Santo Padre, y en conexión con el otro sacerdote de mi congregación del Verbo Encarnado que vive aquí, que gracias a Dios él estaba acá, es decir, no había quedado abandonada la parroquia. Pero digo, además de la destrucción física, una de las cosas que sorprendió es justamente esa serenidad que se tiene, una serenidad del dolor. No golpea el hecho de verlos también como sin bronca, sin deseo de venganza ni nada, como incluso hasta gozosos. Ciertamente que al volver ellos mismos se alegraron, como les decía, muchos los conozco, todos los que son de 19 años para abajo los he conocido desde antes que naciesen, digamos. Así que, y bueno, y estamos haciendo más iniciativas, sean para distribución, como decíamos, de alimentos, sean para hacer como hospitales de campaña, pero a gran nivel, con ayuda de organizaciones católicas de todo el mundo. Y bueno, estamos ayudando a miles de personas, pero es esa expresión que usaba la Madre Teresa, que nosotros la experimentamos aquí noche y día, como somos como una gota en el océano. Y ella decía, pero sin nosotros el océano tendría una gota de agua menos. Entonces, tenemos gran ánimo de querer hacer muchas cosas. Nosotros lo hacemos por amor a Cristo, a la Virgen Santísima, y eso no quiere decir solamente para los cristianos, quiere decir para todo hombre y mujer, ya que cada persona humana, como decía el Papa Juan Pablo II, cada persona humana es sagrada, prescindiendo de que crea o no crea en nada. Nosotros vemos en cada persona humana algo sagrado. Es una imagen de la Santísima Trinidad. Es algo muy valioso, sea palestino, sea israelí, sea judío, cristiano, musulmán, druso o no tenga ninguna religión. Padre Romanelli, le hago esta pregunta desde Roma, por cierto, donde el día 30 de septiembre le vi en varias ocasiones en el Palacio Apostólico con motivo del consistorio, la W también lo cubrió, teníamos un cardenal colombiano allí. Como usted bien dice, logró entrar con el patriarca Pizzaballa, y sabemos que el Papa Francisco telefonea constantemente a la parroquia. ¿Cómo son esas llamadas que hace el Papa? ¿Quién habla con él? ¿Qué les dice el Santo Padre a la pequeña comunidad cristiana, pequeña Grey que queda allí en Gaza? Bueno, sí, llama todos los días a las 8 de la noche de hora de aquí. Ya todo el mundo sabe, así que a veces vienen quien le presenta a un niño que le pide la bendición, se le pregunta cómo está la situación, nos da ánimos, su bendición. Estos días particularmente he estado contento, incluso cuando llamada he encontrado al patriarca aquí, así que siempre ha sido un momento de gran gozo en el medio de tanto desierto. Sabemos de toda su preocupación y de todo su trabajo que tiene y cómo trabaja también por el bien de la paz y la justicia, ¿no? Entonces él nos dice que sigamos adelante, nos da ánimo, que protejamos a los niños, nos da su bendición y algún que otro consejo depende de lo que pase, pero es algo impresionante que casi desde hace 8 meses constantemente llama. Padre, de la Gaza que usted conoció antes de la operación militar, que ya era una Gaza con muchas dificultades, a la que encuentra ahora, ¿qué ha cambiado?
Bueno, ciertamente que antes de aquel 7 de octubre terrible, Gaza no era Suiza, ¿no? Ya la vida era muy difícil aquí. Teníamos, por ejemplo, para que se entienda, la mayor parte de las aguas estaban contaminadas ya antes de esa fecha. Teníamos de 2 a 4 horas de electricidad por día durante los últimos años. Guerras había casi año por medio, había una guerra. Y bombardeos ni que hablar por la noche sobre todo. Pero así todo había vida, estaban las escuelas, nosotros teníamos 10 grupos parroquiales, no obstante que nuestra parroquia es muy chiquita, teníamos 10 grupos en los que participaban católicos y ortodoxos. Teníamos 3 escuelas católicas en donde la mayor parte de los alumnos son musulmanes y teníamos muchas actividades, por decir ni más lejos, el año pasado habíamos incorporado el estudio del francés, además del inglés, y haciendo cursos a la tarde de español, es decir, un nivel cultural incluso muy, muy bueno, es decir, la vida social, no obstante todas estas cosas, existía. Algunos barrios eran, ¿cómo se dice? Benestanti, no me viene la palabra en español, eran bien prósperos. La mayor parte de la gente de la franja siempre fue pobre, pero ahora la diferencia es que ahora está todo triturado, ahora no hay una sola hora de electricidad. Gracias al Patriarcado Latino de Jerusalén, a la ayuda del Santo Padre y de otras instituciones, es que nosotros vamos buscando donde consigamos fuentes de energía para al menos una hora al día podamos encender el motor y cargar las baterías, o por ejemplo poder con esa energía purificar el agua que tenemos de un pozo, o conseguir, por ejemplo, mercadería a cualquier precio, comprarla para distribuir. Entonces antes la vida era un poco más serena y sobre todo la gente vivía en sus casas, pobre o no, pero vivía en sus casas. Sí, padre, le saluda María desde Jerusalén. Me parece muy valioso su testimonio, ya que los periodistas de prensa extranjera no nos permiten entrar en Gaza, y cualquier cosa que nos puedan contar desde allí tiene un valor tremendo. Gracias por eso. Me gustaría preguntarle concretamente, Israel se jacta de que camiones de ayuda humanitaria entran todos los días, pero no sé si usted puede confirmar o constatar, cada vez que entra una partida de ayuda humanitaria, ¿se nota, a diferencia de cuando dicen que hay camiones bloqueados? No sé cómo se ve eso desde allí. No es algo uniforme. En los últimos días, por ejemplo, ha entrado ayuda. Nosotros hacíamos tiempo que estábamos esperando y por distintos motivos. Uno es justamente como la iglesia, gracias a Dios, la iglesia católica tiene tantos servicios perdón. Entonces, ya teníamos planeado hace semanas algunas llegadas de mercadería. Estuvieron bloqueados, estuvieron atrasados, pero finalmente llegó. Y con eso se ayuda a miles de personas, porque se ayudan a las 500 personas que tenemos aquí dentro del compound, más a cientos y cientos de personas alrededor de la parroquia. Padre. Entonces, perdón, para completar la respuesta. Entonces, ¿se siente? Sí, se siente. Fuimos con el patriarca a bendecir la panadería, es decir, las autoridades israelíes han permitido que se reabran algunas panaderías. Están produciendo esa panadería que fuimos, que se llama de las familias, que los propietarios son cristianos. Están produciendo 35.000 panes a la hora, quieren llegar a 50.000. Igual la necesidad es enorme, pero bueno, es algo que algo se está viendo pero es muy contradictorio todo, porque al mismo tiempo los bombardeos siguen. Sí. Recién, por ejemplo, cuando empezaron a quitar aquel alrededor, porque se escuchaban tiroteos y todas estas cosas, entonces todos se ponen nerviosos, todo. Pero padre, usted nos habla de la bendición, usted nos habla de la contradicción, usted nos habla de este desolador panorama. ¿Dónde está Dios acá? Ciertamente que Dios no está en el mal. Y esa pregunta que usted se hace, que desgraciadamente muchos en nuestro occidente, en un momento era cristiano, mayor parte. Un segundito. Eduard, Isma, ¿adole no edatah, no? Qatar, no el aulad bikunu barra, o el aulad mish valka.
ok. بس انه نزل طلقه جنب الاولاد اللي هناك فمعناته انه كله مش لازم يكون تحت الاولاد خصوصا لكن مش فقط. Perdón, porque se están escuchando tiroteos y están cayendo, ¿cómo se dice? Las balas por todos lados. Entonces, esa pregunta que usted hace, ¿me siguen escuchando, no? Hola, sí, señor, perfectamente, padre. Pues se me metí adentro, porque yo también estaba afuera. Esa pregunta, en realidad, una persona de Medio Oriente en general no la hace. No solamente los cristianos, digamos, cualquier creyente, sea judío, musulmán, cualquier... ¿Por qué? Porque en principio uno sabe que Dios no puede hacer el mal, no quiere el mal. Ciertamente es un gran misterio la cuestión del mal, porque dice, bueno, ¿por qué Dios lo permite? Bueno, para eso no tenemos respuesta, nadie tiene respuesta. Pero ciertamente el mal es responsabilidad del ser humano. Y entonces ninguna persona acá de la parroquia, ninguna persona alrededor va a acusar a Dios o se va a agarrar en bronca contra Dios por lo que está pasando. No, en el último de los casos agarrar en bronca contra otras personas que están haciendo todo este daño, de una parte o de otra, ¿no? Nosotros estamos contra la violencia, nosotros rezamos y quisiésemos que ya hubiesen dejado en libertad todos los que están privados de libertad, todos los rehenes, que ya puedan ser asistidos. Más de 76.000 heridos, además de los 5.400 heridos de la parte israelí, lo cual es enorme, porque una persona humana es valiosísima. Entonces nosotros, yo aprendí esto ya siendo adolescente en mi tierra natal, en Buenos Aires, que el párroco, un sacerdote diocesano, siempre nos decía, en vez de maldecir las tinieblas hay que encender una vela. Y entonces constantemente nosotros lo que estamos tratando de hacer es justamente eso, es prender una vela, es una vela de esperanza, iluminar tanto cuanto se pueda. Nosotros no tenemos fuerza política, no tenemos fuerza militar, ni la queremos tener. Entonces lo que queremos hacer es, por el bien de la humanidad, incluso por el bien porque estamos convencidos que todo lo que pueda llegar a subsanar en algo estas injusticias ayuda a la paz entre Palestina e Israel. Perfecto. Padre, yo quiero volver al incidente que lo obligó a retirarse un minuto del aire porque había tiros en la zona. Está muy clara la razón por la cual usted volvió y está muy clara la forma como usted está ejerciendo su ministerio, pero no siente miedo. No, debo estar mal de la cabeza, pero no, créame que no. Es más, creo que todos los meses que estuve en Jerusalén sentía más angustia que aquí, porque estaba lejos de donde estoy convencido que tenía que estar. Entonces, no, supongo que es una protección especial de Dios, como pasa en las familias, que el papá, la mamá, ante el peligro, sí, tenían temor, pero la adrenalina y la gracia, yo que sé, hace como que uno se de uno mismo y ponga todo el empeño en cuidar a los otros, no sé. Debe ser algo así, la verdad que no sabría ni siquiera explicarlo mejor. Padre, muchísimas gracias por atendernos, pero sobre todo, muchas gracias por su optimismo, por su fe, por su alegría de la vida en medio de semejante tragedia. Ha sido usted muy amable. Bueno, que Dios los bendiga, a todos. He visto que están conectados de varias ciudades. Y esto, también, que todos los hombres y mujeres de buena voluntad pongamos nuestro granito de arena donde estamos para ayudar espiritualmente, moralmente y también se puede materialmente a esta gente o a la gente donde sufre, donde sea. Padre, gracias. Feliz mañana. Él se llama Gabriel Romanelli y es el párroco de Gaza, único sacerdote en la franja que hizo todo lo posible por volver y volvió.